El año pasado fue un año de recesión y de caída de toda la actividad económica, inclusive el teatro. Pero el mes pasado, hay algunas estadísticas que se están también confirmando este mes, hay una especie de boom o de reactivación muy fuerte en las ventas de las entradas de teatro. En la calle Corrientes marca, por lo menos en el último mes, que hay mucha gente que está yendo nuevamente al teatro. Y el teatro es una actividad de esparcimiento, no es un bien esencial, como puede ser los alimentos, y además es una actividad que, en relación a otras actividades de esparcimiento como el cine, tiene un precio bastante elevado, aunque a los empresarios teatrales no les cierran los números porque le aumentaron las tarifas de luz, aumentan los sueldos, aumenta absolutamente todo. En un rato vamos a hablar con Carlos Rottenberg. ¿Qué está pasando? Esas dos realidades que se ven también en la calle Corrientes. De un lado, una especie de reactivación de la actividad teatral y del otro llado, bueno, la pobreza o cada vez más gente en la calle en la avenida Corrientes. También está Aníbal Pachano, que se ha quejado en las últimas semanas diciendo, miren, yo en algún momento voté a Cambiemos, acompañé a Macri, pero la situación económica está muy difícil, y Aníbal Pachano también es productor teatral. Pero mirá el informe, fuimos a la avenida Corrientes el viernes a la noche y esto encontramos. Llegamos a la calle Corrientes, la avenida que nunca duerme. Le vamos a preguntar a la gente si siente el dolor en el bolsillo, si la economía está en recesión y si aún, a pesar de todo, puede ir al teatro. ¿Ustedes vienen siempre al teatro? Sí, generalmente venimos. No con tanta frecuencia como antes, pero sí, nos gusta el teatro. ¿Con la jubilación alcanza para ir al teatro? Por favor. El esfuerzo es muchos años, nada más, algún pequeño ahorrito. Uno se priva de otras cosas para poder venir por lo menos una vez al mes. Tratando de ahorrar y tratando de administrarse lo mejor posible. Que no es fácil, pero bueno, hay que tratar de lograrlo. Lo gastamos gusto. De vacaciones en Buenos Aires, vinieron al teatro, ¿cómo encontraron los precios? Bien, para nosotros lo veo bien. Accesibles. Yo creo que está un poquito caro. Un poquito más, pero... Se les va un poquito la mano. O sea, normalmente las entradas salen 150 pesos en la boletería. Nosotros tenemos entradas sumamente accesibles. Es más, yo hoy estoy volanteando entradas de 100 pesos. ¿Está mejor? O sea, ¿viene más gente ahora? Antes se cayó un poquito, ¿se nota la crisis? Honestamente es un año teatral duro. Es un año teatral duro. Si es duro para las grandes producciones, para nosotros la remamos en dulce de leche. ¿Y este es el año más duro o el año pasado fue aún más duro? No, yo creo que el año pasado fue peor. O sea, ¿se está levantando el teatro? Se está levantando de a poco, sí. Sí, decayó un montón porque pues veníamos siempre llenando salas, ya hoy en día casi ya no se llenan las salas, pero el público asistente es bueno y pues va. Ustedes querían ir a ver a Adrián Suárez y no consiguieron entradas. No había entradas, con un 20 de anticipación no tenías entradas. Bueno, ya estamos con Carlos Rottenberg, productor teatral. Gracias por venir, Carlos. No, por favor. Vos sabés que a mí me interesa más allá del teatro, que hace mucho que no voy, debiera ir más al teatro. Me interesa un poquito, bueno, a ver qué está pasando en la economía argentina. Hablamos el año pasado cuando la recesión pegaba muy fuerte y el teatro encima soportó, vos como empresario teatral, el tarifazo que les dio un golpe muy grande, ¿no? Pero bueno, ¿qué está pasando ahora? Que hay entradas promedio 400 pesos, 370 pesos, que son entradas... no digo caras, pero que en relación a otros esparcimientos tienen un valor y aumentaron fuerte las ventas en abril y en mayo. Es cierto que el verano vino para abajo, ¿no? Sí, yo creo que acá son cosas de... Ustedes ponen ahí las dos caras de Argentina. En el teatro lo que pasó en el mes de abril y vuelve a reiterarse en mayo y va a volver a pasar en junio, es que hay un malón de figuras muy populares, muy fuertes, que han llegado al teatro todas juntas. Justamente porque venimos de un año que fue flojo en la demanda, coincide ahora que en lugar de estrenar escalonadamente los teatros, en 8 semanas llegan nombres que podríamos darlos, muy conocidos por el público, y que indiscutiblemente, más allá de lo económico, influyen a la hora de medir el termómetro.
Nosotros veíamos en la Sociedad de Empresarios que en abril del 2017 volvimos a estar como en abril del 2014, cuando veníamos en baja hasta el 2016. Claro. Lo que tiene que ver con esto entonces es la coyuntura del momento y donde queda muy polarizado lo que ve el público. O sea, en este mismo informe uno puede encontrar una señora que explica que no consigue entradas para Diane Suar y por otro lado gente que la apechuga con teatro más alternativo diciendo que tiene menos. Claro. O sea, acá lo que en todo caso uno cuando ve los dos vasos, el lleno y el vacío, se encuentra que subieron los espectadores pero quedan menos manos. Y con un detalle que no es menor, esto ya es muy de la interna del barrio teatral, que comienza antes, empieza en el 2015 con la ley del actor, ley fallida para muchos, como en mi caso, que lo planteé, no porque crea que los actores no tienen que jubilarse, sino por cómo fue pergeniada, que son compañías, salvo alguna excepción, como puede ser Sugar, pero que está en cartel, con muy pocos actores. Entonces esto el público no tiene por qué darse cuenta, no cuenta cuánta gente hay en cada escenario, pero hoy la mayoría de obras tiene uno o dos protagonistas muy fuertes y piramidalmente solamente tiene uno o dos actores. A ver, te pregunto algo, ¿no? Porque yo siempre cuento que hay una Argentina donde hay 1 millón y medio de personas que son las que tienen capacidad de ahorro en la Argentina, el resto llega con lo justo a fin de mes o no llega, y esa es la misma gente que, además de tener capacidad de ahorro, tiene cuenta en los bancos, compra dólares, se va alternativamente a Miami o a Chile, es ese segmento. ¿Ese segmento también es el que va al teatro? A ver, sobre ese 1,5 millones, que a lo mejor yo me animo a decir que a lo mejor son 3 millones las personas que van. Indiscutiblemente lo que nosotros medimos son dos cosas. Uno es el número duro de asistencia de espectadores y otro es la cantidad de gente que interviene en la actividad que desarrollamos, que son dos maneras de verla distintas. El público no tiene por qué darse cuenta, por ejemplo, que 30 o 40 años atrás un teatro de la Avenida Corrientes trabajaba de martes a domingo con doble función el viernes y el sábado. Hoy un teatro, si alguien se toma el trabajo de mirarlo, hace 5 funciones por semana. Se polariza hasta en eso. Entonces, claro, es más complicado conseguir entradas, pero hoy martes a esta hora los teatros antes estaban abiertos y hoy están cerrados. Mañana miércoles la mayoría tiene cerrado. ¿Cómo estás viendo en general como empresario la situación económica del país, ¿no? Sacando la tendencia que hay también, hay actividades, me imagino que el teatro no sé si será una de ellas, que tienen en general tendencialmente menos público. Pasa con los diarios de papel, por ejemplo. Pero sacando eso, ¿cómo estás viendo? El año pasado fue un año terrible. Y sí, este año estamos muy atados, insisto, a las primeras figuras. Por ejemplo, ustedes tienen aquí invitado a Pachano. Propuestas como la que Aníbal Pachano supo hacer, convocando mucha gente, dando muchas fuentes de trabajo, empiezan a ponerse muy complicadas, como mínimo, insisto, desde el 2015 para acá. Eso desde el punto de vista del teatro preocupa. Recién hablaban del precio de la entrada. Nosotros en el verano, por ejemplo, en Mar del Plata, sobre 6 escenarios a programar, programamos 3 y 3 cerramos. ¿Qué es una crisis? Crisis es cuando el público no tiene para pagar una entrada, pero es insuficiente para el productor y es más oneroso trabajar que no trabajar. O sea, cerrados no fue mejor que el año anterior que habíamos tenido abierto. Esa es la ecuación que entonces acompaña, me parece, un poco el tema del país, porque si no nos quedamos ligados. ¿Ves que eso se extiende a otras actividades, no solamente el teatro? Yo querría hablar por la mía, por ser prudente, pero en la nuestra lo notamos. Está muy ligado a al que le va bien, concretamente le va muy bien. Pero hay una gran mayoría que le empieza a ir mal. Incluso, como pasa siempre, los grandes éxitos de la Avenida Corrientes, directamente, no voy a dar nombres y apellidos, han carcomido la medianía de muchos espectáculos. ¿Cómo ves que de alguna manera está la posibilidad de una salida, digamos, a esta situación? Digamos, ¿vos crees que tiene que haber más dinero en la calle, tiene que terminar yo no soy economista, la paritaria? Yo quiero ser prudente en eso. Sí podría decirte, yo como empresario tengo una ecuación muy lineal que tiene que ver con que nosotros, cuando no teníamos números del INDEC fiables, sabíamos que había una inflación que calculábamos más o menos un 27%, y cada vez que cerramos paritarias en el gremio del teatro, se cerraron todas al 30%. Entonces yo me vuelvo a mi casa pensando que el trabajador, ya sea el actor, el maquinista, el electricista, el que fuese, el boletero, se ganaba 3 puntos sobre la inflación real, no la de INDEC.
Y hoy concretamente nosotros tuvimos un año donde de repente se habló de un 40% de inflación y la paritaria se siguió arreglando en el 30%. Entonces, a mí nadie me va a quitar de la cabeza que el trabajador perdió 10 puntos. Si perdió 10 puntos, en algún momento en mi bordero lo tengo que pagar. Empieza a recortar todo. O sea, me parece, y si viene el listado que empieza a recortar, o sea, en todo caso insisto, sin ser economista, es un tema de tratar de usar el sentido común con casos fácticos sobre lo que nos pasa a cada uno. Carlos, gracias. Le voy a pedir la opinión también a Aníbal Pachano, que es productor de teatral y que está acá también en nuestros estudios. Bueno, Aníbal, vos hace un par de semanas dijiste... Que la rema en dulce de leche. Exactamente. Repostera. La ves que no muy es lo mal, mismo muy que complicado. dulce de leche. Más denso, más pesado. Es un poquito más denso y más pesado. ¿Qué estás y viendo? coincido en que durante muchos años anteriores hubo como una posibilidad, digamos, todavía de producir y de coproducir y que todavía había un interés en el teatro. Y después creo que también colaboró una situación del no cambio de los artistas, y me incluyo. Uno se queda como pegado en una fórmula o pegado en un sistema y cree que eso va a durar mucho tiempo, y tal vez dura menos tiempo, cada vez es más corto como el teléfono. Sí. Viste que cada vez es más rápida la comunicación. Y entonces también me parece que lo que pasó el año pasado, que ya venía pasando, no es que, digamos, solamente pasó en el 2016, pasó en el 2015, 2014 empezó como raro, como una situación donde ya había como una cierta complicación, no tan grave como me parece la del año pasado. Y siento que nos costó mucho, que la ley de actores, coincido, digamos, conmigo, se enojaron mucho cuando yo dije que era una fantochada, que esto, por más que tengamos una jubilación, para hacer una jubilación también hay que hacer, digamos, una repartija de todos los sentidos, digamos, desde los actores. Porque si no, me quedo solamente con que tengo que tener la jubilación o la pensión. Y en la realidad tampoco se defienden mucho los actores. Aníbal, la pregunta es si es un varios problema, aspectos. Es un problema en particular del teatro, porque a mí lo que me interesaba es ver si desde la perspectiva de ustedes estaban viendo algo más general. No, es general. Para mí tiene que ver con un poco todo. lo que me contaba, digamos, la caída del poder adquisitivo. El caída del poder adquisitivo, también viste que la producción cada vez sale más caro, por más que yo haya tenido... El aumento de costos, claro. Claro, un acopio de haberme comprado en un momento 4 espectáculos y que los voy dosificando, digamos, y los voy teniendo y voy reteniendo 2, siempre guardo 2 posibles. Hoy ya no lo puedo tener. Digamos, el dólar se fue también, hubo mucho problema con el dólar, ya no podías viajar. ¿Vos votaste a Cambiemos? Yo voté a Cambiemos porque me parece que tenían la esperanza de una alternativa. Eso no significa que todo lo que pasó anterior me encantó. No, y ahora lo que estás viviendo, eso, ¿vos te arrepentís de ese voto? No, yo no creo que haya que arrepentirse, ni tampoco hay que marcar ni señalar, porque este país tiene la costumbre de ser Boca River. Entonces, cuando yo dije que no había votado a Kirchner, y que sí la había votado a la señora, me equivoqué, tendría que haberlo votado a Kirchner y no a la señora. Ahora votaste a Mauricio Macri. Y ahora voté a Macri, y también después me acusaron de que yo estaba con Massa, y que en la realidad tenía una simpatía, y un día no tuve tanta simpatía, y no por eso es un problema. Y ahí me atacaron políticamente con el tema de la enfermedad, de los medicamentos, y etcétera, etcétera. Y también mi opinión muchas veces no gustó, porque digamos, yo lo llevo como al humor. La política no tiene humor. Y entonces es un país sin humor. Sin poder, digamos, de una cosa que es horrible, pasarla por lo menos para que la cabeza se despeje un rato. Entonces, como no tienen humor, ahora, no van a aceptar nunca que vos digas tal cosa que no te gusta. Mantenés cierta expectativa porque es la discusión, ¿no? Yo tengo la expectativa de que todos reconocen la situación ha sido muy mala el año pasado. Muy. Y esta también viene brava. Y que este año ha sido también muy malo. Tal vez. Y hemos tenido muchas también investigaciones con el AFIP, los artistas, hemos tenido, digamos, como muchas situaciones complejas que todos vamos sorteando como podemos. Y como se pueda se va a sortear. Porque tampoco es que, digamos, yo he vivido y vivo situaciones complejas en este momento. ¿Mantenés alguna expectativa, digamos, de que la situación? Yo quiero creer que sí. O sea, estamos mal, digamos, pero vamos bien. Lo que no acepto es que digan que se va a ir el helicóptero, que vamos a volver a situaciones que, digamos, porque si no estamos haciendo como una banalización de la situación. Aníbal, habló Alejandro Rosichner la semana pasada, que es un pensador que escribe incluso los discursos del presidente Mauricio Macri,
y dijo que los artistas no entendían la política, eran ignorantes. Ay, otra vez nos trató de ignorantes. Mira, la Darín nos trató de ignorantes también. Bueno, es un problema del señor, qué sé yo. Yo no soy ignorante. Y si tenemos un país de ignorantes, tendría que ponerse a pensar por qué lo tenemos de ignorantes. Porque la educación no se utilizó todos estos años. Hace rato que no se viene utilizando, desde los militares. Entonces, digamos que fue como progresiva la situación. Entonces, que hoy haya tanta gente en indigencia, tanta gente que no se educa, tanta gente que no tiene un futuro, es un problema. Lo que pasó con el atentado creo que es un mensaje clarísimo, que hay una niñez y una juventud en países que están, digamos, como muy complejos. Y entonces creo que apuntaron ahí para decir, bueno, nosotros también tenemos derecho a tener un esparcimiento, una educación. Aníbal Pachano, gracias. Gracias por haber estado esta noche. Gracias, y ojalá que lo del postero sea más liviano.